buenas, soy Alwars y en este tutorial os voy a enseñar cómo hacer el thumb around. Como su nombre indica, y podéis observar, el thumb around consiste en un giro del mouse alrededor del pulgar. En este caso utilizaremos estos tres dedos: T, thumb, 1, index y 2, middle. Lo que haremos será lo siguiente: el thumb es el dedo alrededor del que va a girar el mouse. Con index sujetamos el mouse. He cogido este mouse que tiene una mitad para que veáis que lo que hacemos es coger por la mitad superior para que el mouse gire mucho mejor, porque si lo cogemos por un extremo se nos va, y si lo cogemos muy atrás cuesta un poco más. Así que lo que vamos a hacer es, el middle más o menos va por la mitad, estos dos sujetan el mouse, y lo que haremos será dar un impulso con middle. O sea, si os fijáis, estoy sujetando el mouse por la mitad de la mitad y empujando con middle. Y cuando empujamos, soltamos el index y el boli girará alrededor. Pero cuando gira, no solo va a girar, si lo dejamos, se nos va a caer. Por eso, cuando hagamos este truco, tenemos que tener claro que hay que coger el mouse al final, hay que agarrarlo con thumb en este caso, o si queréis podéis hacer pinza con index. Este sería cogiendo con thumb. Si os fijáis, hago el truco y lo cojo. Y la otra opción, cogerlo con index. Cuando dominéis este truco, lo que vais a ver es que se puede hacer con todos los dedos. Se puede hacer con index, con middle, con ring y con pinky. ¿Y para qué sirve este truco? Pues principalmente para power, para muchos combos. Como es uno de los trucos principales, no hace falta ningún requisito, o sea, es un truco que se aprende de cero y luego puede evolucionar a muchas más cosas. Así que este ha sido el tutorial. Os dejo con un pequeño link en el que se utilizaría y nos vemos en el próximo vídeo.